Bendiciones, iglesia, bendiciones, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Le pedimos a Dios que derrame su gracia, su favor sobre cada uno de ustedes que están escuchando esta transmisión, que los cielos permanezcan abiertos sobre sus cabezas, sobre sus proyectos, sobre sus anhelos y todos los deseos que ustedes tengan en el corazón, Dios en este tiempo los pueda cumplir. Es un placer para mí poder transmitir en este momento, en este día, con una palabra que puso el Señor en mi corazón. Quiero bendecirlos así como Dios me bendijo a mí. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Así que no hay que guardar nada de lo que Dios te da. Hay cosas así que son puntuales, pero hay otras cosas en donde Dios te da para bendecir a otros. Antes de comenzar esta prédica, esta pequeña enseñanza, pequeña para algunos, grandes para otros, quiero agradecer, hacer público mi agradecimiento primeramente a Dios y a Dios por las personas que oran por mí. Yo los bendigo, las bendigo a todos los que oran por mí, por este ministerio, por mi vida, por mi familia, por los que escuchan las prédicas y entienden que esto es de Dios. Así que de mi parte yo los quiero bendecir y agradecerle a Dios por ellos, porque las oraciones de ellos no solamente sí son respondidas porque yo veo la mano de Dios operando en mi vida, sino también de que Dios no es deudor de nadie. Dios les va a retribuir todo. Agarra esta que va al Espíritu. Todo lo que tú bendigas se te pega y todo lo que tú critiques se te aleja. Así que la unción que tú criticas es la unción por la que nunca vas a caminar. Por la unción que tú bendices es la unción por la que te vas a mover. Muchas gracias a todos, los que oran. Siéntete también en la libertad de orar por este ministerio, que esta transmisión pueda expandirse a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, en donde haya ondas radiales, ondas de internet, fibra óptica y todo lo que sea medio de transmisión, que Dios lo pueda esparcir para que muchos sean bendecidos. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por este día. Mira, quiero hacer una pequeña reflexión en base a 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo, yo utilizo en este caso la Reina Valera. La Biblia versión Reina Valera es una Biblia muy criticada, muy cuestionada, porque está comprobado que tiene muchos errores gramaticales, tiene muchos errores de interpretación y tiene muchos errores de transcripción. Eso no se cuestiona, eso... Miren, tiene aproximadamente comprobados aproximadamente unos 70.000 errores. No 7, no 70, no 700, no 7.000, aproximadamente 70.000 errores gramaticales. Y la pregunta inminente que cualquiera se puede hacer o decir, ¿y por qué utilizo esta versión? Una parte es porque ya estoy acostumbrado, otra parte porque inevitablemente, sabiendo y entendiendo que tuvo errores gramaticales. ¿Por qué tuvo errores gramaticales? Porque en el momento que fue traducida o interpretada, no había los mismos códigos gramaticales que manejamos hoy. O sea, se fue enriqueciendo la lengua española, la lengua castellana, se fue enriqueciendo para ser más fidedigna a los escritos originales. En ese tiempo no había tantos códigos gramaticales y una palabra pueden ser muchas cosas. Hoy, a través de la ciencia, del estudio, podemos entender de que sí había conceptos que no estaban muy acertados. Por eso trato siempre desde Reina Valera ir al idioma original, y eso es lo que me lleva a mí, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras porque de ellas dan testimonio de mí, y eso es espectacular. Inevitablemente la Reina Valera te lleva, si quieres entender qué es lo que realmente quiso decir Dios, qué es lo que realmente quiso expresar el Espíritu Santo, inevitablemente tienes que ir y escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene errores gramaticales. Primera Tesalonicenses 5:19 dice el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu. Apagar lo filtramos o lo entendemos directamente
que está relacionado con el fuego y me parece excelente. La Biblia la interpretamos literal y simbólicamente. La definición de fuego es una emisión de luz y calor que es producida por la combustión. Perfecto. El apóstol Pablo está diciendo: no apagues al Espíritu Santo. Y el apagar es algo brusco, algo de golpe, es algo inmediato, ¿sí? Si nosotros lo interpretamos como lo leemos, pero cuando nos vamos al original, esa versión o esa parte del 1 Tesalonicense, por cuanto la escribió el apóstol Pablo, está escrita en griego. Y en el griego no dice no apagues al Espíritu, dice no extingas al Espíritu. Y ahí cambia el sentido. Ahí cambia totalmente la interpretación o lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo. Y la palabra extinguir desde la definición de la lengua española significa hacer que cesen o acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente. No es lo mismo apagar que extinguir. Nosotros, como hemos escuchado en muchas oportunidades de razas de animales que ya no existen y nos dicen esta raza de animal se apagó, esta raza de animal se extinguió, porque de a poco fue desapareciendo hasta que nunca más hubo datos o registros de su existencia. Podemos, por ejemplo, poner el mamut. El mamut era un animal muy parecido al elefante, con pelo, tenía el tamaño de 4 elefantes y tengo entendido que fue uno de los últimos animales prehistóricos en desaparecer. Después otro animal que sí hay fotos y que ya desapareció es el pájaro dodo o es el pájaro bobo. Estos animales fueron extinguiéndose, no es que desaparecieron de un día para el otro, por distintos factores, ya sea por la expansión humana, demográfica de los seres humanos sobre la Tierra, por los factores climáticos, por la depredación, por el ecosistema, por un montón de cosas, llevaron a que estos animales vayan extinguiéndose. No se apagaron, se extinguieron. Y la definición de extinguir es algo que va desapareciendo de a poco hasta que no aparece más. Hay muchas formas, en este caso a lo que quiso decir el apóstol Pablo, de apagar al Espíritu. De extinguir el Espíritu. La Reina Valera dice no apagues, pero no extingas al Espíritu, no lo hagas desaparecer. De a poco hay acciones que nosotros hacemos que hacen desaparecer al Espíritu de Dios, o la intervención o la interacción del Espíritu de Dios con nosotros. Sabemos que Dios sopló de su Espíritu sobre cada uno de nosotros y eso no se cuestiona, pero mi relación con Dios, mi comunión con Dios es por medio del Espíritu. ¿Por qué yo ya no tengo esa respuesta inmediata con Dios? ¿Por qué no cuestiono de que hay silencios de Dios? Dios hace silencios y muchas veces es cuando atravesamos desiertos o es para poner a prueba nuestra fe. Eso no está en cuestión. Esa es una. Y la otra es cuando nosotros realizamos acciones que hacen que el Espíritu deje de interactuar con nosotros, que el Espíritu vaya desapareciendo. Hay dos tipos, hay muchas, pero yo voy a nombrar dos en dos partes. Este primer video voy a hablar de las acciones negativas que uno tiene que producen que el Espíritu, la relación con el Espíritu de Dios se vaya extinguiendo hasta desaparecer. Hay dos, acción negativa y acción positiva. La acción negativa es todo aquello que no hacemos, es todo aquello que no realizamos, es todo aquello que hemos dejado de hacer, que hacen que pierda sentido, que pierda entusiasmo desde ambas partes, ¿sí? Por ejemplo, en una relación de amor, en una relación de amistad, cuando tú dejas de interactuar con la otra persona, dejas de llamarla, dejas de comunicarte, la otra persona a su vez pierde el entusiasmo y eso se va extinguiendo hasta que desaparece. Una de las formas negativas por la que vamos a hablar hoy es por no orar, ¿sí? No orar. El no orar produce que la relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tenemos muchas formas de comunicarnos con Dios: meditando, orando, hablando con Él,
no solamente en oración, cuando reservo el lugar, dice la palabra del Señor, ve a tu habitación y cierra la puerta y ora en lo privado. Ese vendría a ser la forma más rápida de orar, ¿sí? O de comunicarse, y que es el orar. Pero otra forma es cuando yo durante todo el día estoy hablando con Dios, en donde se mezcla, es la fusión de la meditación con la oración en la vida cotidiana, cuando estoy conduciendo, cuando estoy viajando, cuando estoy cocinando, cuando estoy trabajando, cuando estoy limpiando, cuando estoy estudiando. En cada cosa que yo hago, entonces lo tengo involucrado a Dios por medio de la oración y por medio del hablar con Dios. El no orar, indistintamente de que la comunión va menguando ante los ojos de Dios, es un pecado. Dice la Biblia que el pecado separa a Dios del hombre. Dice, ahí lo vamos a poner en pantalla, vamos a poner una plaquita, dice el profeta Samuel, cuando el pueblo de Israel pide un rey, el profeta Samuel se siente mal, habla con Dios, Dios le dice: tranquilo, no te desprecian a ti, me desprecian a mí, pero dale lo que ellos quieren, ¿sí? En el primera de Samuel 12:23 dice el profeta Samuel haciendo un discurso y habiendo tenido una manifestación del cielo, una manifestación en donde Dios dejaba constancia, hacía notar que él estaba respaldando al profeta Samuel. El profeta Samuel dice: así que lejos de mí sea que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Samuel dice: antes, dice, no sea que yo peque contra Dios, peque contra Dios. Entonces, el no orar es un tipo de pecado que hace que la presencia o el diálogo o la interacción del Espíritu de Dios con nosotros se vaya extinguiendo, se vaya menguando, hasta que llegará el día en donde desaparecerá nuestra relación con Él o la relación de Él con nosotros. No orar. Es necesario orar, no es lo único. Quiero ser finito con esto, capaz que 2 o 3 religiosos cancelan la suscripción, no hay problema, pero si en la Biblia está, hay que predicarlo. No orar es lo único, pero en este caso yo te estoy hablando de orar. No orar es ante los ojos de Dios algo que extingue la relación con el Espíritu Santo. Esa es una acción negativa, algo que yo no estoy haciendo. No solamente que no fortalece el vínculo por medio de la comunicación, por medio de la oratoria, por el medio de hablar, sino que no hacerlo según la Biblia, como dice 1 Samuel 12:23, es pecado. Es un pecado. Es un pecado. Quizá no es un pecado que te pueda llegar a condenar de la misma forma que cuando alguien le quita la vida a alguien, o como cuando alguien hace algo que a Dios no le agrada en una forma muy explícita, por ejemplo, como en 1 Corintios 6:9, para no entrar en detalles, después búscalo en tu casa, eso no lo vamos a proyectar, pero 1 Corintios 6:9 te da una serie de ejemplos de pecados que te descalifican para estar o entrar al reino de los cielos. Es más, no heredarán el reino de los cielos. Pero aquí deja claro y deja bien asentado de que no orar no solamente extingue la relación con el Espíritu de Dios, sino que también no orar a Dios es un pecado. Y el pecado separa al hombre de la presencia de Dios. Otro ejemplo o otra acción negativa es no leer la Biblia, no leer su palabra. Tantas cosas leemos por día, tantas cosas nos alimentamos por nuestros ojos. Dice la Biblia que los ojos son la ventana del alma. Tantas cosas entran a nuestra alma a través de la visión, a través de lo que vemos, de lo que leemos. Bueno, nada puede superar la palabra de Dios. No leer la Biblia es otra acción negativa que hace que la relación con el Espíritu Santo se vaya extinguiendo. Ahí estamos proyectando Salmo 119, el verso 11, dice algo que a mí me impactó. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti. ¡Wow! No leer y practicar y meditar. Al principio hemos hablado de la meditación, no meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo meditar en algo? En algo que Dios dijo si no escucho su voz y tampoco leo su palabra. Mire, aquí voy a ir a ser puntual, que quizás le va a sorprender a muchos. Algunos ya lo saben, pero otros no. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. La definición de corazón en esta versión que es en la traducción original, que es en el hebreo, ¿sí? Es cardia, y la definición de cardia son pensamientos. Entonces podemos decir que en mi mente, en mis pensamientos, he guardado tus dichos. Tenemos que pensar lo que Dios dijo para poder ponerlo por obra. ¿Cómo vamos a poder poner algo por obra que Dios dijo si nosotros no sabemos que lo dijo? Si no leemos el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Por supuesto que no voy a decir que la Biblia está incompleta, en absoluto, jamás diría eso, pero hay muchas cosas que no están en la Biblia y que dan testimonio también de que Dios existe. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero que sí tienen un sentido bíblico, tienen un contexto bíblico. No te estoy mandando a leer otro libro, lo que te estoy mandando a leer es la palabra del Señor, y que si vas a leer algo, que tenga algo relación con la palabra de Dios, para que eso lo podamos atesorar en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo no voy a hacer algo o algo que yo hago que a Dios le desagrada? ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que le agrada y no sé qué es lo que le desagrada. ¿Por qué? Porque no he leído su palabra. Si yo quiero saber, te pongo un ejemplo, historia. En este momento estamos transmitiendo desde la provincia de Tucumán o el estado de Tucumán en el país de Argentina, pero si yo quiero saber sobre historia argentina, tengo que leer un libro que hable de eso, ¿sí? Que te dan en el primario, en el secundario, libros de historia de tercer año, segundo año, en cuarto año, donde se estudia eso de acuerdo al plan de estudio de cada territorio, de cada región. En el caso de Argentina, para saber historia argentina, tienes que leerlo en los libros de historia que te dan en la secundaria. Ahora, yo quiero saber qué es lo que pensaba Dios, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que determina Dios para mi vida. Tengo que leer la Biblia. Inevitablemente, esa acción negativa, ¿cómo me voy a interiorizar? Es una relación íntima. Es una relación de noviazgo, es una relación como en un matrimonio. ¿Cómo voy a estar casado yo con una mujer si no sé qué es lo que le gusta, no sé qué es lo que le agrada, no sé qué es lo que no le gusta, a dónde le gustaría ir, cómo le gustaría que yo vaya? Yo me tengo que interiorizar con esa persona, ¿sí? Con Dios pasa exactamente lo mismo. Tú quizás dirás, bueno, yo no escucho la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios es porque tampoco lees su palabra. ¿Cómo pretendes soñar con tu esposa, con tu novia, con la mujer de tu vida si no hablas con ella? ¿Cómo pretendes soñar, escuchar la voz de Dios si no lees lo que Él dejó escrito? Recuerda que toda escritura está inspirada por el Espíritu de Dios. Capaz que me salen al cruce 2 o 3 diciendo, la escribieron los hombres. Amén. Por supuesto que la escribieron los hombres, que dan testimonio de que Dios es real, porque la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Cualquiera puede escribir un libro de sí mismo, escribiendo las grandes aventuras, las grandes hazañas, pero eso es fácil. Ahora, cuando es distinto o cuando tiene veracidad, cuando testigos determinan o dicen que lo que pasó lo han visto sus ojos. Ahora, en el Salmo 119 dicen, mi corazón he guardado tus dichos. Tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para atesorar lo que Él dice, para atesorar lo que Él dice. No leer la Biblia, no leer lo que Él dejó escrito también extingue la relación con Dios, también extingue la presencia del Espíritu Santo. Otro punto que es muy importante, no darle importancia a las cosas espirituales. No darle importancia, podemos decir menospreciar las cosas espirituales. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
no darle el lugar que se merece, no darle lugar. Él te marcó, Él te miró, Él te observó, Él decidió que seas tú su hijo. Recuerda que todos somos creación, pero no todos son hijos de Dios. Yo sí soy hijo de Dios. Dice, no lo vamos a proyectar, pero dice el libro de Juan que Jesús vino a los suyos le rechazaron, y todo aquel que lo acepte tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y cuando dice hecho, está escrito hecho, está escrito con la letra H del verbo hacer. O sea que somos formados hijos de Dios. ¿Y por qué no fuimos antes? Somos creación, pero no somos hijos. Y el ser hijo te da derecho. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Es como que yo le regalo algo a una persona y esta persona menosprecia ese regalo. Es básicamente eso, también extingue la relación, eso genera un sentimiento de rechazo, no de mí, porque yo no puedo decir que lo hice adrede, pero sí en la otra persona, porque se siente despreciada, se siente rechazada. Y recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Si dice la palabra del Señor que no hay que entristecerlo, que no hay que no contristéis, o sea, no hay que ponerlo triste, es porque tiene sentimientos. Si tiene sentimientos, tiene emociones. Si tiene sentimientos y emociones, es alguien que siente, es alguien que piensa, alguien que tiene poder de decisión. Y el Espíritu de Dios te eligió. El Espíritu de Dios te eligió. Entonces, rechazar o ignorar lo que Él te dio, eso extingue también la relación con el Espíritu Santo. Dice, yo puse otro punto también, esperar a Dios y estar dudar de las cosas que Dios dijo. Dice el libro de Romanos, pero aquel que duda sobre lo que come es condenado. Ahí vamos a hacer un alto. El verso, esa es la parte A. Vamos a seguir, pero vamos a leer la parte A. El que duda sobre lo que come es condenado. ¿Tú sabías que la Biblia, la palabra de Dios, es un alimento? Es un alimento que enriquece, es un alimento que sana, es un alimento que te levanta, es un alimento que genera el crecer, es un alimento que te hace avanzar, es un alimento que te fortalece y que te fortifica, es un alimento que te nutre las partes que han sido descuidadas tanto por el alma como por el cuerpo. Esto lo dije en prédicas anteriores, somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. El alma la alimentamos con afecto, por supuesto que sí. El cuerpo lo alimentamos con comida, con una buena alimentación, pero el espíritu, ¿cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Dice Romanos, por el que duda lo que come, tenemos que comer, alimentarnos de la palabra de Dios. Así como el que duda sobre la comida para el cuerpo ya es condenado, esto se aplica en todas las áreas, tanto en lo emocional, que es la parte del alma, como en lo espiritual. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. No tenemos que dudar. Cuando nosotros esperamos en oración y dudamos, esperar en oración y dudar que Dios puede hacer algo, ahí estamos apagando el Espíritu de Dios. Y la parte B dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y volvemos a nombrar la palabra pecado. El apóstol Pablo vuelve a usar la palabra pecado. Habla del pecado. El pecado te separa de Dios, ¿sí? No un pecado como hemos dicho en el ejemplo de 1 Corintios 6:9, pero sí un pecado que entristece al Espíritu de Dios, lo extingue. Hace menguar su relación con nosotros. Muchas veces nosotros nos frustramos porque no escuchamos la palabra de Dios o no escuchamos el Espíritu de Dios que nos habla. ¿Por qué? Por estas cositas, estos pequeños detalles que no hacemos, ¿sí? No hacemos, y es tener fe. Esperar, capaz que tú me dices, pero si estoy esperando en oración, sí,
pero lo estás haciendo de una forma incorrecta, lo estás haciendo con duda. La duda es del infierno, la duda es de las tinieblas. El libro de Santiago, el que dice, el que duda es como una ola que revienta contra la orilla, contra los arrecifes. Eso dice el libro de Santiago. Entonces, lo hacemos de una forma, ¿sí?, pero no con los ingredientes que Dios quiere. Lo tenemos que hacer con fe. Dice el libro de Romanos, lo vuelvo a leer, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice el libro de Hebreos. Pero también dice, ¿fe en qué? Fe en Cristo, fe en Jesús. Por cuanto nosotros le damos el lugar a Jesús en nuestra vida, el Espíritu de Dios va a permanecer, el Espíritu de Dios no se va a extinguir. Pero si nosotros ponemos duda, estamos haciendo lo contrario a la fe. La fe es la expectativa, la duda es algo que creemos y estamos seguros que no va a llegar nunca, ¿sí? O buscando pretextos por el que no puede llegar, no va a llegar. La fe, tenemos que hacerlo, pero hacerlo con fe. Orar y hacerlo con fe. No dudando, jamás dudando, porque el que duda hace todo lo contrario a lo que Dios dijo, a lo que Jesús dijo. Recuerde que la Biblia dice, la palabra, que Jesús es el autor y el consumador de la fe. No podemos nosotros poner fe en algo que no tenga relación con Cristo. Otra cosa que extingue al Espíritu de Dios es no testificar a Jesús, no dar testimonio de Él. Yo puedo hablar de muchos milagros, pero me encuentro con personas de varias religiones y no dejo manifiesto que mi testimonio es por causa de Jesucristo. No lo dejo. Eso también extingue. Es como que te nieguen. Es como que te estén negando. Dice Mateo, déjame poner la plaquita, Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No confesar a Jesucristo es prácticamente lo mismo que negarlo. Tú capaz que me dices, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mire, yo he conocido, he dado consejería a matrimonios, a personas, parejas, en donde uno de los reclamos es de una de las partes, estuvo en una reunión, en un evento social y nunca me nombró. O sea, la consideraron a ella una persona soltera o a él una persona soltero. Y el no confesarlo es como que si no existiera. No confesar a Jesús es como que si su espíritu no estuviera con nosotros. Es como que lo estamos ocultando, como que nos está dando vergüenza. Y el mismo Jesús dice, el que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante Dios. Yo le abro la puerta, yo le marco el camino para que llegue al cielo. Confesar. Mire, si no confesar a Cristo extingue la relación con el Espíritu Santo, confesar a Cristo aviva el fuego. Confesar a Cristo fortalece la relación. Confesar a Cristo hace que Él se derrame cada día más en tu vida. Y otro punto, y con esto ya voy terminando, por no mantener comunión con hermanos espirituales. Mira, a mí hay algo que me impactó y es el 1 Corintios 15, 33. Dice, no erréis. El apóstol Pablo, de nuevo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho que hay en mi país, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y sabré qué es lo que estás hablando. Entonces, ¿con quién nos estamos relacionando? ¿Con el que te da chismes? ¿Con el que dice malas palabras? ¿Con el que calumnia a las personas? ¿Con el que maldice la tierra? ¿Con el que maldice el cielo? ¿Con el que maldice a su prójimo? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Con quién? Mira, la Biblia dice un abismo. Esto estábamos hablando con una persona, con una hermana de la iglesia, sobre el Salmo 42, en donde dice, un abismo llama a otro, porque hay una carga, ¿sí? Una carga espiritual que hace que la misma carga espiritual que hay en los demás se sientan atraídos, ¿sí? Eso se aplica en todas las áreas,
tanto para lo bueno que atrae lo bueno, como para el malo que atrae lo malo. No practicamos la superstición ni la vamos a practicar nunca. Pero el Salmo 42 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. ¡Wow! Eso me encanta, eso me encanta. ¿Por qué? Porque el rey David ya estaba hablando de ciencia, ya estaba hablando. Dios es el creador de la ciencia, Él es el que te da la ciencia. Entonces, no mantener una comunión con hermanos espirituales, no hablar el mismo idioma, eso hace que extingas tu relación con el Espíritu de Dios, hace que se extinga la voz del Espíritu Santo. Por eso se dice por ahí, después búscalo: el que se junta con sabios será más sabios. El que se junta con sabios será más sabios. El que se junta con inteligentes será inteligentes. ¿Y qué es lo que le pasa con el que se junta con necios? ¿Qué es lo que le pasa al que se junta, al inteligente que se junta con chismosos, con difamadores, con calumniadores, con personas que se burlan de la presencia de Dios? Mire, a mí me costó mucho esto. No me costó nada, pero para que se entienda, relaciones sociales en grupos de WhatsApp, en grupos formados por manifestar mi fe y no hablar el idioma o el léxico que ellos hablaban, eso provocó que me corran. A mí me corrieron de muchos grupos. ¿Por qué? Por decir porque ellos tenían conocimiento de que yo era cristiano evangélico, y en tono despectivo me decían: el aleluya, ahí está el pastor. Yo no soy pastor, predico la palabra de Dios, profeso la palabra de Dios, pero yo no pastoreo. Sí hacemos consejería, estoy a cargo del grupo de oración de mi iglesia, sí, por supuesto, pero no pastor, yo no soy el pastor. Y me corrieron por tras de eso. Y no me lo decían en forma de honra o de halago, me lo decían menospreciando, me lo decían burlándose, me lo decían en tono de menosprecio. La verdad es que terrible que haya gente todavía así. Ni en los peores lugares, tratan así los cristianos como tus personas, no sé si es la palabra íntima, pero con la que te relacionas a menudo, porque no todos te respetan. Bueno, aquí no mantener comunión con hermanos espirituales, eso hace el no hablar el mismo idioma de Cristo. Va a llegar el momento en donde ese idioma lo vas a terminar olvidando. Yo tengo parientes, familia directa, una sobrina que se fue de Argentina a Portugal, y ella se fue a la edad de 2 años aproximadamente. Ella se fue hablando apenas 2 años, 3 años, hablando el castellano. Ellos están hace 3 años en Portugal y ya casi no habla castellano, habla portugués. ¿Por qué? Porque dejó de hablar el mismo idioma y dejó de relacionarse con los que hablan el mismo idioma. No hablar el idioma del Espíritu Santo hace que se extinga su relación contigo, tu relación con Él. Estas son las acciones negativas que producen que la relación con el Espíritu se extinga. Llegará el día en donde desaparecerá la relación del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que llegará el día en donde el Espíritu de Dios no estará más con nosotros. Perfecto, pero qué feo, esa es una, pero qué feo sería saber que lo tengo al Espíritu de Dios a la par mía y no me quiere hablar. ¡Ay, terrible! Eso es terrible. Habiendo conocido el poder de Dios y por creer que somos superiores, no hemos hecho cosas para mantener ese fuego vivo. Hemos producido que se extinga nuestra relación. Te bendigo a todo aquel que escucha esta transmisión, y quiero hacer una oración para cerrar esto de lo que hemos hablado hoy, de las acciones negativas, todo lo que no hacemos y produce que la relación con el Espíritu de Dios se extinga. Padre, yo oro por tu pueblo, oro por los que escuchan, oro por los que han escuchado. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada palabra que ha sido declarada en esta transmisión pueda hacer, Señor, algo en la vida de ellos para que empiecen a retomar esas cosas que han perdido su razón de ser, a los que han dejado de orar,
Señor, yo te aliento que tú los inquietes para buscar de Dios, no que le cargues problemas, no que le traigas cosas que te lleven a buscar, sino que cargues la inquietud en el alma y en el espíritu de cada uno de ellos para buscarte en oración. Revélale, Señor, que caminen por revelación, que estas palabras, estos puntos que hemos declarado con bases bíblicas, sea de revelación para cada uno de ellos. Qué bueno es caminar en una revelación. Una revelación no es solamente algo que nos dicen, sino es algo que entendemos que hay que hacerlo. Padre, que puedan escudriñar tus palabras, que puedan escudriñar lo que tú has dicho. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos, pero lo que vemos damos testimonio. No van a tener nunca experiencias en Dios si no leen lo que tú has escrito, no, si no aprenden lo que sabemos hablamos. Para saber tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que investigar, tenemos que ahondar en lo que tú ya has escrito. Qué lindo sería que baje un ángel como pasó con Enoc y nos enseñe todas las cosas. Qué bueno que sería eso, pero hoy por hoy tenemos la profecía perfecta, que es tu palabra, que ellos puedan leerla, entenderla y comprenderla, y que seas tú guiándolo en la oración para que les enseñes los secretos y las perlitas, Señor, que hay ocultas en tu palabra, que lo hagan caminar en revelación y puedan crecer. Señor, que le den importancia a todas las cosas del cielo, que le den importancia a todo lo que tú has hablado, Señor, que ellos sabiendo, esperen sabiendo. Dice tu palabra, bienaventurados los que creen sin haber visto. Eso es fe, eso es fe. Yo no lo estoy viendo, pero sé que va a llegar, porque el espíritu que mantengo viva la llama, que no permito que esto se extinga, el espíritu lo hará. El espíritu se me revelará y yo sabré y entenderé que Él está conmigo. Padre, así como estás conmigo, yo te pido que estén con los que han escuchado tu palabra, que podamos dar testimonio. Señor, el libro de Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo. Asimismo, Señor, declaro que yo no me avergüenzo de Cristo, que ellos puedan levantar la voz y decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, Jesús pagó un precio. Capaz que un mensaje muy evangelístico, pero será muy básico para algunos, quizás para ti, pero para Dios es muy importante, porque llegará el día, aunque tuviste vergüenza, nunca me rechazaste, ahora yo no te voy a rechazar delante de mi Padre, y vas a entrar con acciones de gracia a los atrios de Dios. Por eso, Señor, no nos avergonzamos, que ellos no se avergüencen de confesar que Jesucristo está vivo, que Jesucristo todavía está. Señor Padre, que podamos relacionarnos y crecer, Señor, todos unidos en el poder del acuerdo. Señor, que no seamos un grupo lleno de divisiones, sino que podamos juntarnos y hablar el mismo idioma y poder entender, Señor, lo que tú nos das, porque tú le has dado el entendimiento de algunas cosas a uno, de otras cosas a otro, que podamos armar este rompecabezas y estar unidos, Señor, estar unidos en Cristo, unidos y hablar el mismo idioma, entender que seamos muchos, Señor, lo que podamos bendecir la tierra y el lugar de nuestra asignación. Padre, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y yo te doy gracias por cada uno de ellos. En tu nombre, Padre. Amén, amén y amén. Queridos oyentes, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por el respeto, te doy gracias porque has escuchado esta palabra, las acciones negativas. Prepárate para la segunda parte, que a la brevedad lo vamos a estar subiendo a las redes, a las plataformas, para que puedas tú también compartirlo. Compártelo, siéntete en la libertad de compartirlo. Dios te va a bendecir por compartirlo. Esto tiene que alcanzar a todo el planeta, tiene que alcanzar a todos los oyentes. Esto tiene que llegar a todos lados. Así que comparte, siéntete en la libertad. Nosotros, Señor, nosotros estamos recibiendo esto. Compártelo con libertad y vas a ver cómo Dios te bendice. Esto no es superstición, esto es acción y reacción. Bendice para ser bendecido, Entonces el Señor lo va a hacer. Yo te bendigo y te doy gracias por lo que oran. Si tienes deseos de poner algún pedido de oración, puedes hacerlo en el cuadro de los mensajes, no hay ningún problema. Vamos a estar orando. Hay gente que está orando por este ministerio y está orando por los que piden oración. Te bendigo, Shalom, te bendigo grandemente, y bendigo al pueblo de Israel, bendigo al pueblo de Jacob, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.